Voy a comenzar a grabar, ya estamos grabando. Si quieres, quítate la presentación, Carlos, Ok, voy a parar. y voy a comenzar vamos a ver, vamos a ponerte en pin y voy a poner en pin también. Y ya son las 3. Vamos a admitir a todos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, gente? Bueno, una vez más cumplimos con la misión de estar juntos un sábado a las 3 de la tarde, a pesar de que ya hayan abierto las medidas de movilidad y en un sábado tan radiante como el día de hoy. Supongo que todos quisiéramos estar también disfrutando esto un sábado, pero la historia amerita que la conozcamos, merece que la descubramos, pide a que hablemos, que conversemos, que compartamos acerca de ella. Y hoy tenemos, como ven en pantalla, al estimado, distinguido, recientemente miembro de la familia Carlos Gordón. Carlos, me gustaría que brevemente nos contaras un poquito acerca de ti. Preséntate, tienes el micrófono. Bienvenido a la casa de Lifewalk. Hola, gracias por la invitación, Roberto, al live de hoy. Mi nombre es Carlos Gordón, yo soy geógrafo e historiador y hace más o menos 10 años he estado trabajando en compilar información sobre la historia de la ciudad de Panamá, un proyecto que se llama Huella Urbana, que he estado tratando de hacer un libro sobre la historia de la ciudad de Panamá y digamos que esta es una parte que he tratado de compilar información, todavía es un trabajo en sus inicios, pero la idea es como dar a conocer más sobre cómo fue la evolución de la ciudad de Panamá y de la zona del canal como parte de esa ciudad. Así que hoy vamos a conocer un poco de este trabajo y bueno, espero que les agrade y que todas las inquietudes que tengan las puedan compartir con nosotros, ¿no? Sí, no, y extiendo esa invitación de Carlos. Recuerden que a medida que vayan teniendo preguntas, inquietudes, vayan metiéndolas ahí en el chat box, que yo en algún momento voy a interrumpir a Carlos y vamos a irlas ventilando. Y yo creo, Carlos, no sé si te parece, en este momento cayó como anillo al dedo el año pasado. La semana pasada, el sábado, tuvimos a Manuel Rivera, gracias a Ciudad del Saber, hablando Sí. de la transformación también, esa evolución que pasó de base militar a Ciudad del Saber y cómo la ciudad se transforma. Y digo que cayó como anillo al dedo también tu exposición junto con la de Manuel. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en una discusión a nivel de los capitalinos, los ciudadanos de la ciudad de Panamá, acerca del plan de ordenamiento territorial. Y yo creo que para nosotros poder visualizar, visionar, imaginar, anhelar una ciudad, tenemos que saber de dónde venimos y cuáles han sido todas esas transformaciones por las cuales la ciudad de Panamá ha pasado. Ahora vamos a tocar un tema acerca de la zona del canal, súper interesante porque fue como quien dice, un cónclave, ¿no? Una ciudad dentro de una ciudad o un estado dentro de un estado. Pero bueno, voy a pausarlo ahí por el momento y como siempre me gustaría compartir con ustedes pues algunas noticias, anuncios, acerca de las cosas que estamos haciendo y voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. ¿Ok? ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, obviamente, ya lo dijimos, estamos con la distinguida participación de Carlos Gordón. En las siguientes semanas consecutivamente, como el eslogan de este año es que la historia se revele, vamos a tener el live número 5 el 3 de abril, el próximo sábado, Amalia Nicoló, que escribió un libro interesantísimo que se llama Nosotras que contamos, y es acerca de la historia del periodismo de Panamá, en Panamá. Vamos a tener también al gran Mario García Hudson el 10 de abril hablando acerca de la historia discográfica de Panamá. Vamos a meternos en la música. Y luego entonces Ana Yancy Turner, la profesora, ella es profesora de la Universidad de Panamá el 17 de abril acerca de la historia de la Universidad de Panamá, que también es casi como al niño al dedo porque ahora mismo la Universidad de Panamá está en medio de una transición. Y bueno, a propósito de Amalia Nicoló, quiero recomendarle
ese libro, ¿ok? Nosotras que contamos. Amalia lo escribió con su amiga Mónica Guardia. Nosotros lo estamos vendiendo, de verdad, gente. Tiene básicamente 3 partes. Un prefacio hermosísimo acerca de cómo es el tema de las periodistas, el tema de género, todos los desafíos. Luego ellas hacen un compendio cronológico de cómo ha sido esa evolución periodística de las mujeres y luego hace una entrevista a 7 periodistas mujeres que han sido muy destacadas y todavía están trabajando. Nosotras que contamos, se los recomiendo. Escríbanme si lo quieren comprar y incluye el libro autografiado, dedicado, y yo se los llevo a su casa. Bueno, si están en la ciudad de Panamá, ¿no? Otros temas, pues el 1 de mayo también vamos a estar en vísperas del Corpus Christi, ¿ah? Corpus Christi, y para eso vamos a tener al profesor Aristides Burgos el 1 de mayo, luego vamos a tener a un antropólogo, perdón, él es arqueólogo jovencito, ya lo hemos tenido, lo vamos a tener por segunda vez, hablando acerca de la alfarería de la ciudad de Panamá, una industria colonial olvidada. Jean Sebastián Porceló, el 8 de mayo. Y el 15 de mayo también parte de la familia de Lifewalk, el gran maestro Luis Carlos Pérez, que nos va a hablar acerca de la música panameña desde el jazz y la sinfónica. Y bueno, miren, chicos, les doy gracias a todos los que están aquí presentes, escuchando, compartiendo la historia que nos va a contar Carlos. Eh, y sepan que estamos trabajando en la historia de Panamá en podcast, que vamos a donar a una o varias escuelas públicas, dependiendo de todo lo que recaudemos. Y lo que recaudemos es lo que ustedes ya han comprado a través de su Live Pass para poder estar aquí con nosotros el sábado. Muchas gracias a todos nuestros miembros que han comprado su Live Pass y bueno, a los que nos acompañan hoy por primera vez, bienvenidos. A partir del segundo semestre vamos a publicar todos los live, ¿ok? Todos los que hemos tenido en el 2021, pero los que ya hicimos en el 2020 están publicados gratuitamente, son 30 en nuestro canal de YouTube. Así que métanse a nuestro canal de YouTube, solamente que tienen que darle LiveWalk a YouTube, darle clic a la campanita, suscribirse y le van a llegar las notificaciones de todos los live que vayamos a tener durante el año. Ok, esto nada, entonces yo me callo y le damos la palabra entonces al gran Carlos Gordón. Bienvenido, Carlos, otra vez. Las pantallas y el micrófono son tuyos. Gracias. Voy a compartir mi pantalla también. A ver, share. Me avisan si la ven. Perfectamente. Nada más habría que ponerla en presentación. Eso. Ok. Sí, bueno, muy buenas tardes. Como les decía, esto es parte de un trabajo que estamos haciendo sobre recopilar cómo ha sido la evolución de la ciudad de Panamá principalmente durante el siglo XX. Es como parte de esa historia, un elemento importante y fundamental definitivamente es lo que fue la antigua zona del canal, como esa ciudad como independiente o paralela a la ciudad de Panamá se ocupó y que ya no ha ido como desapareciendo algunos de sus rasgos, pero que es importante entonces que la entendamos y que podamos entender los paralelismos con el resto de la ciudad de Panamá. Como les decía, estos mapas que ven aquí son 3 mapas de 3 momentos diferentes de la ciudad de Panamá. Primero uno de 1965, otro de 1980 y finalmente el de 2020. Si ven el de 65 y el de 80, la parte de la zona del canal, la línea roja marca el límite de la zona del canal y ven que este espacio lo he dejado vacío y eso porque hasta ese momento o al momento que empezamos a hacer este trabajo no había información de cómo había ido no tenía la información de cómo había ido evolucionando esa mancha. Entonces esta parte trata de llenar ese vacío y la de 2020 definitivamente pues ya cuando estas tierras son devueltas a Panamá en 1999 a plenitud, entonces nosotros pasamos a incorporarlo a esa historia digamos más reciente de la ciudad. Una cosa que me gusta empezar con este mapa, que el canal de Panamá para nosotros, que es ya una imagen tan omnipresente, tan
normal ver el Panamá con el lago en el medio y el canal. Y se nos olvida que eso es algo realmente reciente, ¿no? De 1914 a la fecha. Realmente antes Panamá era esta imagen que nosotros vemos aquí en este mapa de 1900, que no existía el canal, no existía tampoco, digamos, el lago Bayano, que se construyó en los 70. Era solamente el paso por el ferrocarril y así, no había lo que conocemos en el paisaje actual. Esta imagen combina un mapa también de antes de la construcción del canal, donde se ve el recorrido del ferrocarril, como en líneas punteadas blancas y negras, y todos los poblados que estaban en el recorrido de ese ferrocarril. Y bueno, aquí al lado vemos una imagen que dice Villa Nativa, la Villa de Cruces, que se encontraba entonces se encontró después de que se estableció la zona del canal dentro de esa zona, y que correspondía al tipo de vivienda que existía antes de la construcción del canal. Antes de que los norteamericanos se establecieran ahí, este era el tipo de viviendas que existía en ese territorio, sobre el cual entonces se había hecho un eje de poblamiento del Istmo de Panamá. Básicamente, en su función transitista, toda la evolución de la ciudad se daba, o todo lo urbano se daba sobre ese eje que unía la ciudad de Panamá con Colón. Había toda una serie de poblados, y sobre todo con el ferrocarril, como vemos en esta imagen de 1849, se ve el recorrido del ferrocarril en línea negra, más oscura, en medio como de unos valles de montañas, por los ríos, principalmente el río Chagres, ¿no? Que es también que se ve por aquí bastante marcado, y cómo entonces él aprovechaba esos valles para hacer la travesía del ferrocarril. A lo largo de ese ferrocarril existían poblados, estaban antes de la zona del canal. Este mapa es de 1900 y en él se ven, por ejemplo, poblados que ya nosotros no conocemos como Emperador, Culebra, bueno, está Paraíso, que sí todavía existe, Pedro Miguel, Miraflores, Corozal y La Boca. Además, otro rasgo que vemos aquí que es bien llamativo y que nosotros muchas veces no tenemos la idea de que eso existía es lo que era el Río Grande, que era un río que partía más al norte de Emperador y desembocaba en el Pacífico, justo donde ahora es la entrada del canal, ¿no? Y en esa entrada de ese Río Grande estaba lo que era La Boca, que era el puerto de la ciudad de Panamá. Entonces es importante, esto era antes de que la ciudad de Panamá, de que la zona del canal existiera. Y aquí también se ve el recorrido del camino, de parte del camino de cruces, que era también utilizado por lo menos por aquellos que no utilizaban el ferrocarril, que era también un medio para el tiempo era bastante costoso, ¿no? Y el camino de las Sabanas, que partía de la ciudad de Panamá hacia lo que ahora es como Paitilla, hacia Reabajo y Guandía, ¿no? Entonces, esta era la estructura de poblamiento y por eso queremos llenar estos vacíos de que existen sobre cómo fue poblado. Primero, fue poblado por estos pueblos que estaban alrededor del ferrocarril, que luego, cuando se crea la zona del canal, pasan a estar dentro de esta nueva región, ¿no? Carlos, te quiero interrumpir ahí un ratito. Así, Esto, ok. Carlos, ¿conoces un poco en esa, deteniéndonos y haciéndonos esa pausa en esa época, antes de la zona del canal 1900? Pues el contexto histórico es que los franceses intentaron hacer el canal, lo Sí, suspendieron en 1880, creo que fue el 80 o fue el 90. 90, sí. Ok, 1890. Entonces, ¿cuál eran un poco como las características de las poblaciones que habían a lo largo de esa zona? ¿Tienes información acerca de eso? Bueno, hay un libro que escribió, que salió publicado recientemente, que se llama Borrado, Erased en inglés, que Sí, de describe Marix Salazo, cómo, ¿no? ajá, sí, exacto, que describe con bastante detalle qué era lo que existía antes de la zona, justo antes de 1904, que es cuando los norteamericanos establecen la zona del canal, y que bueno, que esos poblados existieron hasta 1912, cuando entonces, 12-13, que se decide el despoblamiento, ¿no? La desocupación de todos esos poblados, se lanza toda la gente fuera de ese territorio y entonces ya se implanta un nuevo sistema de poblamiento que es el sistema entonces de la zona del canal. ¿Cómo eran estos poblados antes? Bueno, entiendo que eran los poblados que eran como coloniales, por decirlo así,
que tenían una estructura más típica de un pueblo del interior, como algunas fotos que uno puede ver de poblados como de Arraiján. Hay algunas fotos que más adelante, como la que vimos de Chagres, eran poblados con chozas, de materiales perecederos. Luego aparecen los poblados del ferrocarril entre 1850 y 55, cuando se construyen, entonces estaban más relacionados con brindar servicio a estos pasajeros que atravesaban Panamá en el ferrocarril, y que entonces vamos a ver una estructura un poco más como de poblado del viejo oeste, ¿no? Casas de madera, con una estructura, digamos, una arquitectura más... no tan perecedera, ¿no? Sino como una construcción un poco más estable, y que entre esos poblados que lo que atacaban era, por ejemplo, Emperador, Culebra, Paraíso, por ejemplo, eran 3 poblados donde la gente hacía el recorrido, hacía paradas y estaciones que contaban con facilidades modernas, incluyendo bancos que hacían préstamos en esa época, panaderías, iglesias. Entonces, eran pequeños poblados, por decirlo así, como similares a lo que uno puede imaginarse que podía existir en el viejo oeste, Ya, o eso es lo que nos transmiten las fotografías que claro. hay ahora, ¿no? Sí, exacto. Preguntita rápida aquí de uno de nuestros, la señora Clotilde, que creo debe estar en Chitré, que si el poblado de Emperador tiene algo que ver con el de Nuevo Emperador. Sí, hay algunos poblados, no tengo el detalle exacto, pero sí, en las referencias que yo he podido revisar, sí se cuenta, por ejemplo, algunos de los lugares donde migraron estas personas que fueron expulsadas. Entiendo que Nuevo Emperador es uno de esos lugares donde los que salieron de la zona se establecieron, porque muchos buscaban, 2 cosas básicamente, o 3. Uno, poder seguir viviendo de la agricultura, que era como la forma de vida de subsistencia, pero también tener acceso al mercado laboral de la ciudad de Panamá y de la zona del canal, que vamos a ver que es realmente el gran motor de atracción hacia esta zona, por el cual toda la población se llega a concentrar alrededor del canal, es las oportunidades de empleo que brindaba. Entonces, además de Nuevo Emperador, la gente se fue hacia lo que ahora, o en ese momento se conocía como Pueblo Nuevo de las Sabanas, y también hacia Raiján. Fueron como las 2 vertientes, ¿no? O sea que por un lado se fueron hacia lo que ahora sería Pueblo Nuevo, y por el otro lado empezaron a poblar a Raiján. Sobre todo, Raiján fue un foco importante de la migración. Y Fantástico. bueno, Gorgona, ¿no? Que fue otro poblado que también surge bastante más alejado. Listo, interesante. Ajá. Entonces, sé que como que se trabó la... Sí. Y hay 3 aspectos que yo quiero como rescatar de este análisis, que son que hay como tres fases de... Sí, hay 3 fases de la ocupación o del poblamiento. El sistema de poblamiento cambia 3 veces entre el periodo que vamos a presentar, que es de 1904 a 1979, cuando entra en vigor el Tratado del Canal. El primer periodo es entre 1904 y 1914, que corresponde a esta etapa en que los norteamericanos construyen el canal y establecen la Isthmian Canal Commission, que tenía como principal objetivo la construcción del canal y brindar todo lo que fuera necesario para construir ese canal y crear estos poblados que iban a recibir a los trabajadores del canal. Esa es una organización, es la primera organización y es la que organiza el territorio a su vez en función de esta misión de construir el canal, ¿no? Todos los campamentos, los talleres, la maquinaria, la reconstrucción del ferrocarril, que tuvo que cambiarse tuvo que reconstruirse todo, porque con la construcción del canal algunas partes desaparecían o quedaron inservibles. Entonces el trazado que nosotros conocemos no es el de 1850, sino que es el trazado posterior o paralelo a la construcción del canal. Bueno, aquí un poco también habla del sistema de poblamiento. Este es del censo, un censo que hizo las autoridades del canal, de esta Isthmian Canal Commission, y que enfatizaban entonces, déjame recoger un poquito aquí, que no veo. Sí, lista la serie de poblados que existían en el canal. Entonces vemos Ancón, Paso Obispo, que ya no es un poblado que existe, Cristóbal, Culebra, Empire, que era emperador, Flamenco Island, Frijoles, Matachín, Paraíso, pero Miguel San Pelo. Eran poblados de más o menos de 2.000 personas hasta 5.000. Empire era como, ya en la fase de construcción del canal, era el poblado que se volvió como cabecera
o el principal, o el que, donde se encontraban las autoridades, Gorgas y todos los ingenieros que eran jefes de la construcción, de la división de construcción, estaban ahí para poder observar la construcción principalmente del corte Culebra, que era la parte como más difícil en la construcción del canal norteamericano. Entonces, aquí hay como varios condicionantes para esta primera etapa de este poblamiento. La imposición de un nuevo modelo organizado y uniforme que contrastaba con estas viviendas más, digamos, campesinas que existían antes, o incluso con la vivienda, con el tipo de estructura arquitectónica que existía, que se construyó con el ferrocarril, en los poblados del ferrocarril. La imposición de un modelo higienista, que quiere decir esto, que estaba basado mucho en el tema de la higiene, la lucha de las enfermedades transmisibles, ¿no? Principalmente la malaria y la fiebre amarilla, la fortificación y militarización del canal de Panamá, que es un aspecto importante y empieza en 1911, que era parte de la charla que comentaban de la semana pasada. La implantación de un modelo segregacionista, que es lo más importante, las leyes de Jim Crow, que entonces generaron este sistema de doble pago de Silver Roll y el Gold Roll, y que en base a eso también te tocaba la casa, el acceso a servicios, todo estaba en función del listado, de la lista de pago en la que te encontrabas, ¿no? Si era la de Silver, que eran los negros y todos los inmigrantes afroantillanos y los panameños, y el Roll, que eran solo los blancos norteamericanos. La fijación de un modelo estratificado de castas, porque a lo interno entonces el poblado también se organizaba no solo entre blancos y negros, sino también te tocaba la vivienda si eras, digamos, uno de los oficiales o si eras un trabajador dentro de los mismos blancos. No, no todos eran como iguales, por decirlo así. El paso de un modelo de campamento a poblados permanentes, que es la etapa ya que se construye lo que es Balboa y los otros poblados que más adelante veremos, y la eliminación de la propiedad privada, que es esta parte del despoblamiento, ¿no? Todas las propiedades se expropian y la zona del canal, el único propietario que queda sería el gobierno de los Estados Unidos. Esta foto creo que explica un poco lo que me preguntaban en antes de cómo eran estos poblados del ferrocarril. Estas fotos son de 1909, así que ya seguramente aquí había intervención como se ve en la foto superior derecha, que se veían estructuras estas de madera de 2 pisos. Esto era ya el modelo de vivienda norteamericano, ¿no? Y bueno, tiene la estación de Gatún, de Culebra, esta no recuerdo cuál era, que ya nos dan una imagen, como te decía, de poblado digamos, del viejo oeste, ¿no? Lo que hemos visto en las películas. Un tema importante en esta primera etapa, como decíamos, fue el de la fortificación, que empezó en 1911 oficialmente, pero que ya en 1909, por ejemplo, ahí es donde en Quarry Heights es donde se establecen las primeras tropas, porque también ahí tenían una visión clara de Balboa y de la entrada del canal y de la ciudad de Panamá. Entonces, este proceso de hacer esta fortificación empieza en Ancón cuando se establecen estas primeras Fuerzas Armadas norteamericanas. Ahí se construyen facilidades para establecer el comando general, edificios para el personal y un cuartel. Todas las casas, entonces, que se fueron desmantelando en Culebra, en esta parte aquí, en Culebra e Emperador, se trajeron aquí a las faldas del Cerro Ancón para construirlas y que formaran el poblado de Quarry Heights, ¿no? Lo que vemos en la foto aquí, la ladera esta. Quarry Heights era la cantera de la cual se le iba el material, la piedra, para construir las esclusas, ¿no? Pero dime algo, Carlos, a ver si entiendo bien. La imagen que estamos viendo es del Cerro Ancón. Sí, este es Cerro Ancón, exacto, con la falda, y digamos esto era lo que era Quarry Heights. Las imágenes, las fotos, las viviendas que se ven como al pie, Lo que, en la tercera terraza del cerro, ok, abajo en el pie del cerro. lo que ahora conocemos como la Corte Suprema de Justicia es lo que se ve ahí en la falda. No, ese es el otro lado. La Corte Suprema de Ah, ok. Justicia es el lado del hotel, del Hospital Gorgas, ¿no? Sí, ok, Esto ok. es del lado de, más bien, eso da como hacia el canal, más o menos. Ok, ya Y acá atrás se entiendo. ve el edificio, creo que este es el De la edificio de la administración del administración, canal. el que se ve atrás, sí, exacto. Ok. Que Tú debía estar en mencionaste, construcción. claro, tú mencionaste algo muy interesante que tal vez haya pasado un poquito por desapercibido. Las casas que estaban en Paraíso y Culebra, las desmantelaron y las usaron. Entonces, recuerdo que cuando estábamos conversando y intercambiando alguna información, me dijiste,
las casas tenían la capacidad de instalarse o desinstalarse y armarse en otros sitios con mucha facilidad. Sí, exacto. ¿Tú nos podrías Eh, hablar un poco de esa ingeniería y tal vez cómo, por qué pensaron en eso? ¿Habrás encontrado algo en tus investigaciones? Sí, o sea, todo era construido, los materiales se traían de Estados Unidos. Las casas eran construidas principalmente de madera y zinc, como tenemos ahora para el techo. Lo que ellos hicieron fue que generaron planos tipos. O sea, que ellos llamaron a firmas de arquitectónicas que le hicieron modelos de vivienda. Entonces, esos modelos de vivienda estaban organizados, digamos, según la función, según el tipo de obrero que iba a alojar, ¿no? Si era silver o si era gold, y digamos la actividad que iba a realizar. Eran, por ejemplo, edificios para trabajadores solteros, edificios para familiares, para familias, edificios para oficiales, las cocinas, la cárcel, la enfermería, todos los modelos, los tipos de edificios que necesitaron, dibujaron unos planos tipos que se utilizaban entonces a lo largo de toda la construcción de los campamentos del canal, ¿no? En esa primera etapa entre 1904 y 1912, que todavía se pensaba como en una ocupación de campamento, ¿no? Todavía no se había definido el tema de la ocupación permanente. Entonces, esas casas las podían desarmar. De hecho, hay casas, creo que en La Boca y en Diablo, que ellos pudieron sacarlas de Emperador, de Culebra, de otros poblados que desaparecían, de Paraíso, y traerlas entonces hacia estos nuevos lugares. En principio, en Quarry Heights, ellos pensaron que iba a ser una ocupación temporal, pero finalmente, aquí está en esta foto, es una de las casas de Quarry Heights. Entonces se ve el plano, ¿no? Aquí a la derecha y la casa al lado izquierdo. Entonces, este tipo de planos vas a encontrar que hay todo un trabajo de esa parte. La otra parte que teníamos es la fortificación, que uno de los cambios más importantes del proceso de construcción del canal, como vemos, fue el cambio en el paisaje. Hay un tema importante es que antes de la construcción del canal, como veíamos, en la entrada que nosotros vemos ahora cuando pasamos en el Puente de las Américas, esa entrada era la desembocadura del río Grande, se llamaba, al cual se le pegaba también el río Curundú, que era un manglar, un estuario enorme que existía previo a la construcción del canal y que los norteamericanos rellenaron. Entonces, aquí hay dos fotos bien interesantes. De la derecha es el relleno de Amador y la de no, este es el relleno, aquí me equivoqué, este es el relleno de Albrook y el de la izquierda es el relleno de lo que es Amador. Antes eso no existía, eso se hizo con material excavado del canal, igual que la calzada de Amador, y sobre esos terrenos se construyeron entonces, por ejemplo, aquí está la vista de Amador, que son los edificios que vemos cuando vamos llegando al museo, al biomuseo, y al fondo este pedazo que está como más pegado al cerro, que también era el relleno de Balboa, ¿no? Sobre el cual se construyó parte de lo que es entonces el barrio de Balboa. Y el cerro que vemos ahí al fondo es Este el es el Ancón. cerro, sí, exacto, este es el cerro Ya, Ancón. lo digo, siempre lo trato como de De enfatizar eso tener como para, referencia, sí, sí, exacto. no, para ubicarse uno, ¿no? Y no No, quiero y dejar aquí se ve, por ejemplo, la... este de lo que es Barraza, el Chorrillo. Sí. Esta foto es bien interesante por eso, ¿no? ¿Esta Y foto bueno, de qué atrás la año ciudad de es? Panamá. Esta creo que es de 1909 también. Wow. Todavía estábamos en plena construcción del canal, no había O inaugurado. más, no, miento, debe ser más tarde, porque el Amador fue construido entre 1908 y 1900, debe ser 1912, más o menos, sí. Ok, no quiero dejar pasar un comentario importantísimo que nos dejó aquí la profesora Nayansi Turner, que de hecho la vamos a tener pronto, como dijimos al principio. Dice, el periodista y escritor panameño Gil Blas Tejera relata en su novela histórica Pueblos Perdidos cómo esos pueblos existían paralelos a la línea del ferrocarril, desaparecieron con la inundación que ocasionó la construcción del Canal de Panamá. Interesante. Que bueno, esto Carlos también comentó un poco el libro que hizo la doctora Maritza Lazo, ¿no? Imagino Sí, que se habrá apoyado también de Gil Blas Tejera, no, ella ¿no? rebate la historia de Gil Blas Tejera Ah, porque hay sí. como inexactitudes, digamos, Wow. en el tema de que cuáles poblados desaparecieron y cuáles permanecieron. Ya. Que es una parte también de la reconstrucción que nosotros estamos haciendo ahora con la recopilación de información
es poder como montar estos mapas antiguos sobre la cartografía actual y poder tener como ese grafo de que nos dé esa ilustración como una imagen, ¿no? ¿Qué fue lo que existió? ¿Qué cambió? Por ejemplo, poderse reponer ese mapa antiguo sobre el mapa actual y dibujar dónde iban pasaban los ríos. Ese fue un trabajo que ya hicimos, aunque no lo tengo en esta presentación, por cuál era el recorrido original del trazado del ferrocarril y cuál fue el posterior con los norteamericanos. Entonces, claro, es que hay un poco como un ejercicio de reconstrucción del paisaje en este trabajo, ¿no? Que es por eso que hay tanta recopilación de fotografías, de mapas antiguos, también de fotografías aéreas antiguas de la ciudad, ¿no? Para poder como tratar de darle orden a todas estas informaciones Claro, eso que acabas de decir es que muy cuentan esa importante historia, porque, ¿no? porque entre los investigadores, pues no es que hayan contradicciones. Yo lo que pienso es que al profundizar en procesos investigativos, estás reescribiendo la historia y posiblemente se Sí, esté reescribiendo de una manera más veraz. ¿Me exacto. explico? Y eso es saludable para nuestra historia. Preguntita rápido, Carlos, dice Ok. la señora Rosalena. ¿Quiere decir que el Cerro Ancón era más alto antes o se sacó piedra solamente de la ladera? No te podría afirmar no te podría confirmar ahorita mismo si era más alto. Pareciera que por las terrazas que se ven, pareciera que fue como que se fue rebanando de abajo hacia arriba, pero no tengo como certeza de cuán, cuán, cuánto se rebanó, ¿no? Casualmente eso es una tarea que habría que ver entre los mapas antiguos y puede como reconstruirse cuál era su forma original, ¿no? Súper, súper. Sí, como dice, en la historia de esto, del canal, de la ciudad, como está contada también como en fragmentos, entonces sí cuesta un poco a veces como tener todo junto, poder como contrastar diferentes versiones o diferentes momentos. Este mapa que me gusta, este mapa es bien interesante, es el mapa de las propiedades que existían en la zona del canal. Cada como cuadrante que se ve en colores refleja una propiedad. Este es un mapa como catastral de lo que era la zona del canal. Ahí se ve el límite, claro, y eso fue lo que los norteamericanos entonces posteriormente hicieron las indemnizaciones que dependían del tamaño del terreno, si tenía cultivos, si tenía mejoras de construcciones. Para entonces fue el paso previo a la expulsión de la población. Este es un mapa de 1912 que dice, mapa enviado en conexión con la solicitud de Franklin Fleu, cabeza del Departamento Legal de la Eastman Canal Commission, hecho para el Comité de la Vivienda para ver este tratado, ¿no? En diciembre de 1911. Entonces, este mapa muestra las tierras en la zona del canal que han sido separadas por el gobierno para propósitos de la zona del canal y cualquier otra tierra que necesitaran los Estados Unidos. Aquí le hago un zoom a ver un poco lo que decíamos. No sé si se ve el mouse donde yo estoy señalando. Sí, sí se ve, sí se ve. Ah, aquí, por ejemplo, bueno, todo esto que está aquí, que es la calzada Amador, este rompeola es artificial. Toda esta punta que está como al sur, que dice aquí donde dice Balboa, esto es relleno, todo esto es relleno. Esta parte es bien interesante. Toda esta parte que está aquí, que se ve como coloreada, donde está el río Grande, todo esto cambió. O sea, todo esto se rellenó para poder, digamos, generar lo que es Albrook, lo que es todo ese recorrido entre Albrook y Clayton. Toda esa zona se fue rellenando para poder construir. Fue una transformación total desde el paisaje físico. Y entonces los cuadritos que están en negro son los poblados que estaban en el recorrido del canal, ¿no? Miraflores, aquí estaba Pedro Miguel, Paraíso, acá atrás está Culebra, Emperador, más atrás todavía. Entonces, esta era como la cuenca del Río Grande que desembocaba entonces en el Pacífico y que justo es entonces lo que utilizaron los norteamericanos para hacer el trazado. Y esta parte en gris es el trazado propuesto del Canal de Panamá. Acá un zoom más todavía porque, bueno, aquí se ve mucho más claro como los manglares, los humedales y el pantano, el relleno de Balboa, lo que digo, el relleno del Curundú, del río Curundú era inmenso, y los poblados entonces, ¿no? El lago de Miraflores, que es el que alimenta ahora la esclusa de Miraflores y la potabilizadora,
Acá se ve con más claridad Paraíso, ¿no? Culebra y Emperador, ¿no? Entonces, este mapa es muy interesante para este trabajo de hacer reconstrucción del paisaje porque ya te da bastante base de dónde como sobreponer el pasado con lo moderno, ¿no? Y mirar esa transformación. Y bueno, acá yo hice ya un poco el ejercicio con una imagen de Google de fondo. Aquí ves entonces el estuario del río Curundú. Era inmenso. Aquí se ve la boca y se ve, digamos, el río. Este es un mapa de 1895 hecha por los franceses, por la construcción del canal francés. Aquí en línea rosada se ve el alineamiento, lo que ellos pensaban iba a ser el trazado del canal. Como te digo, el estuario se ve entonces del río Curundú, se ve que ocupa todo lo que es el aeropuerto de Albrook. Mira, aquí está Albrook Mall, esta parte de como los ríos. Toda esta zona es construida en base a relleno, ¿no? Y bueno, la ciudad de Panamá, por aquí quedaba el Chorrillo de este lado, más o menos, y la línea del ferrocarril que venía entonces por este lado, por afuera, que es el lado, esta casa rosaditas, es la que es el Hospital Gorgas, y de este lado es que estaba entonces Quarry High, esta parte que está aquí, y aquí el Cerro Ancón. Bueno, aquí yo lo tengo un poco como traslúcido, no se ve la topografía del Cerro Ancón, pero más o menos en la Sí, se imagen nota un original poquito. Sí, se se nota nota un un poquito. poquito, sí, exacto. Dos preguntitas, Carlos, antes que Sí, sigas avanzando. Eunice pregunta, ¿cuándo se construyó, si tienes datos, cuándo se construyó el búnker en el Cerro Ancón? en 1940, es un búnker de 200 metros y era para almacenar, era para la seguridad de los datos. Y finalmente se quedó siendo, hay un trabajo bien interesante que hicieron los propios norteamericanos, porque Corey Heights, lo importante que tiene es que es de los pocos poblados que según los propios inventarios que prepararon los norteamericanos antes de la reversión en el 99, es un informe del 96, habla de que ese era de los pocos lugares donde todavía existían viviendas de las viviendas originales de la construcción del canal, ¿no? Segunda Entonces, preguntita, ajá, nos pregunta, y disculpa que te... Charlotte sí. Elton dice, la señora Charlotte, ¿dónde se puede ver el mapa de 1911 de la Comisión del Canal, Departamento Legal? Súper interesante, creo que lo mostraste hace unas Sí, diapositivas creo que atrás. ese es, ahora no recuerdo, pero creo que eso estaba en la página web. Hay una página web que dice Archivos del Gobierno de Estados Unidos. En ese archivo tú encuentras como mucho el material que estoy presentando acá. Eh, hay como dos, no recuerdo, el archivo de Estados Unidos, hay unos documentos también que publicaba el propio gobierno de Estados Unidos con la construcción, el propio gobierno de la zona del canal, o la propia Eastman Canal Commission sacaba unos reportes que también informaban de los avances de la construcción y lo que se estaba haciendo. Esos informes también presentaban a veces algunos mapas, ¿no? Eh, Aquí llego a la segunda fase que es 1914. Me gusta presentar como estos organigramas, que parecen un poco aburridos. En realidad te dan una idea de cómo se estructura la organización de este territorio. Aquí es la Panamá Canal Company. Cuando en 1914, que termina la construcción del canal, ya en 1912 se había decidido que la Eastman Canal Commission, que se había encargado de la construcción de los poblados de campamento y de la construcción del canal, desaparecía. Ya su función había terminado y ahora iba a entrar una nueva organización que se llamaba Panamá Canal Company, que era la encargada entonces de toda la administración, tanto del funcionamiento del canal y su puerto, como de todo este nuevo entramado de poblados que ellos implantaron, ¿no? Luego que ya habían expulsado a toda la población. Entonces, de este lado está la foto de el edificio de la administración del canal y el Prado, todos los edificios que se construyeron, que entonces cambió la sede de gobierno de Emperador, que era donde se encontraba originalmente, a, eh, eh, a esta zona, ¿no? Del Prado y el edificio de la administración. También se muda, una parte importante también de la administración del canal se encontraba en el casco viejo, todo eso se deja y entonces ellos se instalan aquí ya permanentemente, ¿no? Balboa va a ser uno de los poblados más grandes, de los poblados nuevos, Balboa, de los que se construyeron como en esta nueva fase. Aquí este es un mapa de 1900, no, como 12 más o menos, no, para ver, 1916.
y que muestra entonces ya la construcción del canal como nosotros más o menos la conocemos. Todavía no se había creado el lago Alajuela, no del todo, estaba en esa parte de relleno, y entonces vemos el recorrido entonces del ferrocarril, ¿no? Y de los poblados que sobrevivieron: Emperador, Culebra, Pedro Miguel, Miraflores, Corozal, ¿no? Matachín, que era uno de los antiguos también, Las Cruces, Pero Grande. Aquí en la foto hay una foto de dos fotos, una de Balboa en 1919 y otra de Pedro Miguel, ¿no? Que son entonces estos poblados ya que se iban construyendo con un rasgo más permanente de la construcción del canal, de la zona del canal. El otro elemento que, bueno, que destacaba en la arquitectura era el segregacionismo, ¿no? Aquí hay una cosa como bien típica de la imagen que nosotros como panameños tenemos de la zona, que es los comisariatos. Y vemos aquí entonces una entrada para los empleados gold o de oro y una entrada para los empleados silver, ¿no? O de plata. Entonces ahí era como una de las tantas formas en que se visualizaba la segregación racial en que se basaba la sociedad de la zona del canal, ¿no? O sea, en 1900 el proceso de fortificación se da entonces también, ¿no? Digamos, en el Pacífico. En 1914 decide invertir unos 12 millones de dólares en la fortificación, porque ya el proceso había empezado en 1911 con la asignación de 2 millones. En 1913 se construyeron las baterías de Fuerte Amador, Fort Clayton en 1922, Corozal, que también era parte del Fuerte Clayton, Curundú era establecido en 1919, aunque no fue nombrado hasta 1934. Arbrufil, que es muy importante, fue establecido en 1924, era el campo de aterrizaje del relleno de Balboa, Fort Covey y Howard, ¿no? Que entonces están más acá. Entonces, más o menos, la fortificación se da en el periodo entre guerras. Si ves, entre 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, que la defensa estaba más basada en repeler un ataque por mar, digamos. Se pensaba que iba a venir algún barco a causar daño al canal. Ya más adelante, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial y empezando la Segunda, el cambio de que la guerra es aérea y entonces toma más auge la construcción de los aeropuertos. Carlos, te quiero interrumpir un Sí. ratito. El señor Mario comenta, dice, el Cerro Ancón tiene una flora muy particular con plantas que solo crecen en montañas. Esto nos lleva a concluir que el Cerro Ancón tenía más altura que el cerro actual. Importante e interesante. Carlos, otra cosita, por casualidad, tal vez no sea tu especialidad, pero te habrás encontrado Ajá. con datos, información demográfica de cómo habrá evolucionado esa demografía, es decir, la densidad de población a través de los años, desde 1900, bueno, 3, 4 y así Sí, sucesivamente, ¿no? sí hay datos sobre la evolución de la población. Los norteamericanos, durante la fase de construcción, hacían reconteos de población, censos, casi durante todos los años. Hay datos 1906, 1908, como estaba muy amarrado al tema también de salud pública, los datos sobre el estado de salud de la población, sobre la ocupación, sobre la traída de inmigrantes afroantillanos, que ellos le llaman West Indians, son bastante precisos sobre las tropas, cómo fue aumentando el pie de soldados. Más adelante hay una gráfica donde hago como una mención breve, porque hay como unos periodos de valle y pico que también son llamativos porque cambia el flujo migratorio también. En el primer fase fueron como afroantillanos hasta que terminó la construcción del canal y se expulsa la población tanto afroantillana, que ya no tenía como lugar en la zona, como los panameños que venían de los poblados anteriores, ¿no? Los coloniales y los del ferrocarril. Aquí avanzo con un tema importante que es uno de los proyectos más importantes que hay en el periodo entre guerras, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que es la ampliación del Canal de Panamá. Ahora recién, hace algunos años, se hizo la inauguración del tercer juego de esclusa, pero estas líneas rojas muestran aquí lo que fue el primer intento de construcción de esta ampliación en 1940, entre 1939 y 1941, que fue un esfuerzo que también hizo que mucha población se desplazara desde el interior hacia la ciudad de Panamá y hacia la zona del canal para
para poder dar mano de obra a este proyecto, que finalmente se abandona cuando se da el inicio de la Segunda Guerra, que los japoneses atacan Pearl Harbor, y los norteamericanos entonces deciden invertir todo ese esfuerzo en fortificar más al canal de Panamá, ¿no? Entonces, este mapa es también muy llamativo porque, digamos, este poblado que está aquí se llama Red Tank, que antes que hicieran esta última ampliación que intentaron hacer la ampliación de la vía, de la carretera que va hacia el puente Centenario, que pasa por aquí, este poblado se le podían ver como las estacas de donde habían estado las casas. Había como un sembradío de edificios, de tecas. Está un poquito en la parte esa donde la carretera pasa como entre las lagunas del canal. Y por ahí se podía ver entonces todavía. Este poblado era un poblado de solo población negro o afrodescendiente, ¿no? Y que los norteamericanos posterior a la Segunda Guerra Mundial desaparecen, ¿no? O sea que el proceso ni siquiera fue como estático, sino que vamos a encontrar que poblados como ese, como Diablo, como Paraíso, se ocupan y se desocupan en diferentes momentos de la historia. Entre 1904 y la Segunda Guerra Mundial hay esos procesos como de despoblamiento y repoblamiento dependiendo de estas demandas de acomodar la mano de obra. Que hay un tema importante que por el cual nosotros hablamos de una política de vivienda y es eso, que tal cual se enfrenta ahora el Ministerio de Vivienda a problemas de vivienda, ellos también tenían muchos problemas de vivienda porque la demanda de mano de obra era mucho más grande de lo que ellos podían generar la velocidad de estas viviendas, ¿no? Entonces, como que siempre, hasta acabada la Segunda Guerra Mundial, ese fue como uno de los problemas más serios. Aquí, bueno, esta foto es del poblado de Diablo, que es uno de los principales porque fue el centro de operaciones para todo este tema del intento de ampliación del canal de Panamá en 1939 y 40. Y aquí está este gráfico de 1953. Dice, Panamá, las fuerzas bajan a 17,000 desde hace 14 años. Entonces, empieza creo que está en 1914. Esta imagen se colgó aquí. Sí, este era como 1914 y va subiendo, digamos, en lo que es que se perdió la imagen aquí sí, no recuerdo ahorita el año. Más o menos sí va influyendo, digamos, el aumento es el pico corresponde como a 1941-42 cuando se solicita como la mayor cantidad de mano de obra para fortificar el canal y luego va descendiendo hasta el 53, entonces que llega casi a los mismos niveles que en 1914-15 cuando se había expulsado la población, ¿no? Entonces, aquí es uno de los tantos picos y valles que tiene ese periodo. Ese periodo es bastante como denso en la historia porque pasan muchas cosas, como vemos. Cambios a nivel físico del paisaje, cambios, construcción de fortificaciones, cambios en la demanda de las poblaciones, de los poblados que se construían. Durante todo este periodo lo que sí es constante es que se utilizaron los mismos planos que se hicieron al principio para la construcción del canal. Para la construcción de viviendas se utilizaron los planos. Para las nuevas construcciones de vivienda durante la década del 40 se usaron esos mismos planos de 1904-1914, ¿no? Bastante más simplificados. Este ya es un mapa también de 1947, ya después de posguerra. Ya empezamos a ver de nuevo Balboa, La Boca, que se convierte en un poblado dentro de la zona que anteriormente había sido, digamos, el puerto, cuando lo veíamos en los mapas franceses. Diablo, que vamos a ver también que cambia la configuración bastante, el layout de las calles, el trazado de calles varía de estos mapas a los que vamos a ver más adelante porque ese poblado varió bastante durante ese periodo, ¿no? Bueno, aquí una vista más general, ¿no? De ya la urbanización de Panamá, cómo se veía la mancha urbana en amarillo y el eje este que ya no deja de ser el principal para el crecimiento de la ciudad. La ciudad se ve limitada entre la zona del canal, el límite es el río Curundú, que ya pasa a ser un río pequeñito, casi imperceptible en el cruce hacia lo que era el antiguo Río Grande y la desembocadura, que ahora es la entrada del Canal Sur, y bueno, la ciudad de Panamá. Entonces, hay un nuevo esfuerzo. En 1950, básicamente es la zona que nosotros podemos ver en la actualidad. Ahí hubo un gran ejercicio de modernización de la estructura administrativa, que cambia entonces a tener una división entre la función pública y la función comercial. La función pública
se le da al gobierno de la zona del canal y la función comercial a la Panamá Canal Company. Entonces, el Estado, la función pública cubre lo mismo que cubriría, digamos, un gobierno: salud, educación, el mobiliario urbano, todo eso lo manejaban desde la parte de gobierno, y todo lo que eran los comisariatos, los servicios a los barcos, entonces se daba desde la parte del Panamá Canal Company, ¿no? Cambia el alcance militar de las tropas después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya el ejército norteamericano empieza a tener una visión hemisférica, ya no se limita a defender el canal, sino que ya empieza una operación que va desde el sur de México hasta Sudamérica, ¿no? Hasta Argentina. Entonces, de aquí nace el Comando Sur en la zona del canal. También la reducción de los servicios que se le provee a la población que vive, ya se les indica que los norteamericanos deciden, o el gobierno decide, que la gente puede ir a comprar hacia la zona, hacia la ciudad de Panamá. Hay un aumento en la mano de obra panameña que laboraba en la zona del canal, ya no hay tanto afrodescendientes ni extranjeros, empieza a ser más panameños. Y lo más importante en el tema de vivienda es el programa de reemplazo de viviendas urbanas. Y voy a apurar un poquito aquí porque me estoy quedando sin tiempo, pero para mí lo más importante de esta segunda etapa es esto. Aparece la vivienda suburbana, la que nosotros conocemos como la casita de barriada. Reemplaza las casas de campamento que habíamos visto antes, que estaban como levantadas del suelo, con dos plantas, que eran más de madera. No, empezamos a tener ya la fotografía de la foto de la vivienda de barriada, de estos planos, digamos, de una concepción más moderna, más cercana. Y eso reemplaza casi toda la vivienda que existía en el canal, porque son 80 millones de dólares, un programa que dura de 1951 hasta 1959, y que por orden del Senado norteamericano decide reemplazar la vivienda que existía. De esto, digamos, estos poblados nuevos, por decirlo así, es lo que vemos ahora en Los Ríos, Corozal y Paraíso. Serían como los tres ejemplos más llamativos de esta nueva configuración suburbana de la zona del canal. Bueno, ahora pasaba, como decía, a tener esta organización más burocrática, por decirlo así, la que dividía la función civil de la función como comercial del canal, que estaba entre lo que era la operación, el servicio y la parte comercial. Bueno, aquí hay un mapa, digamos, ya de esta nueva organización, de cuánto era, digamos, la Fuerza Aérea ocupaba unas 14 millas cuadradas, la Armada, el Ejército 114, la Marina 18 millas cuadradas, los pueblos eran 11.78 millas cuadradas, ¿no? Y así va haciendo un desglose de la superficie, ¿no? Para 1958, que ya es el periodo moderno de la zona del canal. Esta ocupación termina ya en 1979, que se implanta esta nueva organización que es la Panama Canal Commission, que es la que entonces gobierna la zona del canal desde 1979 hasta su devolución en 1999, en la que ya realmente no hay muchos cambios en los sistemas de poblamiento. Básicamente se queda lo que ya existía en 1950, queda ya, digamos, siendo la imagen de la zona que se nos entrega al final en 1999. Entonces, bueno, con esto, tratando de ser bastante breve, aunque hay bastante información, los invito, bueno, a visitar la página web metromapas.net. Ahí van a poder ver los artículos que publicamos cada 15 días en La Estrella de Panamá, y otros trabajos que ya venimos haciendo hace algún tiempo. Si quieren como tener más contacto, también nos pueden contactar a través de la página, o seguirnos en las redes de Metromapas también, así. Ajá. Wow. Wow, 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 wow. La verdad es que he quedado así como que perplejo de tanta información y como te dije, Carlos, al principio, y creo que es también un poco de lo que queremos provocar Claro, todos los sábados, es que además de el abreboca de información, de historia que obtenemos todos los sábados a través de personas como tú, es que también comienzan a surgir muchas más preguntas. ¿Ok? Y claro. entonces me pongo a pensar, y está bien, vimos la evolución, la transformación, la ocupación,
de la zona del canal y bueno, y la parte humana, eh, cómo convivían. Sí, hablaste un poco de los comisariatos Ajá. y está bien, y tal vez no sea tu especialidad, pero sí es un desafío para Livewalk encontrar a esos invitados especiales. Así que, gente, ustedes que nos están viendo y escuchando, si conocen a gente, ya Carlos me dijo al principio que él conoce otros amigos y colegas que estarían dispuestos también a venir con nosotros. Sí, o sea, quedamos con muchas preguntas. Y les quiero adelantar algo a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo hoy. Posiblemente en junio vamos a tener a una doctora, ella es arquitecta y está haciendo unos trabajos de investigación impresionantes. Esto que nos va a hablar de precisamente esto que nos está hablando Carlos hoy, pero acerca de Panamá a principio de la República. Y va a ser esa ocupación y Ajá. transformación del barrio de Bellavista. ¿Ok? Así que nada, yo se los dejo ahí para que no se los pierdan y no se pierdan tampoco de aquí en adelante los que vamos a ir viendo. Y todo esto es como un rompecabezas. Si se dan cuenta, cada vez que uno conoce un pedacito de la historia, te das cuenta que hay otros pedacitos por ahí sueltos que tienen que ir conectándose y eso es lo que estamos haciendo todos los sábados. Carlos, si me permites la pantalla, Ajá, sí. es tu última diapositiva. Sí, ya, sí. Bueno, quiero reiterar también la invitación de Carlos a que visiten su página. Él escribe en La Estrella de Panamá cada 15 días, como acaba de decir, y procedo a darle pie a algunos comentarios de los que nos están viendo. El señor Mario Torraza, dice, Carlos, ¿podría hablarnos, y bueno, breve ahí, Carlos, eh, Ajá. de las barriadas que estaban después del Puente de las Américas? ¿Qué pasó con las casas? Y bueno, y ahora que dice el señor Mario esto, nos Estas falta toda la desaparecieron parte en norte, ¿no? Texas. Nos falta la Sí, parte de Colón, Aspinwall y bueno, su evolución. ¿Qué sí, pasó con las exacto. casas de madera de Cocolí, el área de Puente de Miraflores? No he entrado mucho es que el detalle, digamos que este es parte de lo que estoy trabajando sobre Ciudad de Panamá. Entonces, por un tema de alcance y de tiempo, es bien Claro. conciso, digamos que es desde el sur del canal del lago Gatún hasta y toda la ribera este del canal. Entiendo que, como digo, el programa de vivienda que se hizo en los 50 barrió con todo y es lo que reafirma el trabajo que hicieron los mismos norteamericanos al describirlo de Quarry Heights y resaltar, este es el único lugar que tenemos donde están las casas originales. Yo creo que hay casas originales en Diablo, me parece a mí, pero por lo menos que oficialmente que alguien que haya hecho el trabajo de campo y lo haya verificado, o que yo conozca, hasta donde yo conozco, es que los otros lugares debieron haber sido reemplazados en este programa de 1950, ¿no? Claro. Dice la señora Charlotte, Carlos, en tu investigación has trabajado sobre la historia del Parque Summit y No, su la papel verdad, en no. No, No, hay material, pero no, la verdad, como lo repito, la idea de nosotros es trabajar la parte, complementar el trabajo que ya hay bastante avanzado y que hay algo de información sobre cómo se va dando este cambio en los barrios, en la forma, en la arquitectura, ¿no? Más que, digamos, que ya entrar en detalles tan específicos, ¿no? bueno, y aquí hay un espaldarazo, Carlos, para que Ajá. sigas motivado haciendo tu trabajo y nosotros también el nuestro, dice la señora Clotilde. De verdad que estoy muy complacida con este live, los anteriores y los que vendrán. Esta información faltó dentro de mi pensum en primaria y secundaria. Es interesante e importante y yo creo que es relevante. Para mí esa palabra es sumamente importante para todos los panameños. Es Ajá. relevante y debe ser significativo. Por eso es que nosotros hacemos esto todos los sábados y les Exacto. agradezco la presencia a cada uno de ustedes. Bueno, chicos, vamos a despedir entonces el live de hoy. Gracias, Carlos. Un súper fuerte aplauso. Y como es de costumbre, nosotros hacemos público este reconocimiento. ¿Ah? Que la historia se Gracias. revele, reconoce y distinguimos la participación tan importante de Carlos el día de hoy por la contribución a la preservación, a la investigación, por su investigación y divulgación de la historia con el tema que él tituló Ocupación y Transformación de la Zona del Canal. Les agradecemos a todos.
por haber venido. Quiero antes de que se desconecten, gente, quiero hacerle una pequeña encuesta. Fíjense, en sus pantallas va a salir, y ya debió haber salido, les voy a hacer 3 preguntas, ¿ok? La primera es, ¿te gustaría que cambiáramos el horario? ¿Por qué preguntamos esto? Porque nosotros definimos este horario sábado a las 3 de la tarde precisamente porque el año pasado, que fue cuando comenzamos esto, estábamos en plena cuarentena y nadie podía salir, estábamos encuartelados. ¿Ok? Entonces dijimos, bueno, vamos a comenzar como comenzábamos el año pasado y vamos a ir viendo cómo evolucionamos y cambiamos esta dinámica de ser necesario. Ok, ya 9 personas de 19 han contestado. Les agradecería, por favor, que estos contesten y nos ayuden a mejorar. Eso es lo que queremos hacer, ayudar a mejorar para que ustedes tengan acceso a la información, a estos live. 13 personas ya han contestado. Me gustaría que 3 personas más que no hayan contestado contesten la encuestita para llegar por lo menos al 80% de la muestra. Faltaría una persona más, no sé quién, no puedo ver los nombres porque es anónima. Una persona más que conteste. ¿Alguien? Ok, vamos a terminar la encuesta porque son 2 preguntitas más. Y vamos con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice, ok, si tu respuesta fue que sí, ¿qué día de la semana les parece más conveniente? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o domingo? No puse sábado porque ya actualmente nos estamos reuniendo los sábados. ¿Ok? Ya actualmente nos estamos reuniendo los sábados. 3 personas han respondido. Vamos a dar unos segunditos más. Estamos finalizando. 5 personas han respondido. Les queremos dar las gracias a todos los que ya han comprado su Life Pass. Recuerden que los que lo hayan comprado por primera vez tienen hasta 3 live más para de todos los que vamos a tener a lo largo de todo el año. Ya 6 personas han contestado la segunda pregunta. Voy a suspender esta. Y la tercera pregunta es, si su respuesta fue que sí, ¿a qué hora le convendría más? 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., 6, 7, 8 p.m. ¿Ok? Y bueno, otra vez, extenderle nuestro agradecimiento para todos los que compraron su Life Pass. Por solo $5 ustedes están contribuyendo a un proyecto social educativo que se trata de que estamos creando, estamos grabando, estamos produciendo la historia de Panamá en podcast, que vamos a donar cuando todo esté producido a escuelas, a una o varias escuelas públicas. ¿Ok? Bueno, sin más que agregar, entonces hemos dado por terminado el día de hoy. Me quedo entonces con el reconocimiento a Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu contribución. Te invitamos otra vez para que sigamos conversando acerca de las investigaciones que estás haciendo y nosotros pues consumiendo la historia de Panamá. Bueno, No, sí, me chicos. alegra mucho la participación de todos y la investigación, Roberto, y claro, con gusto en cualquier otro momento. Gracias, gracias. Bueno, les dejo los micrófonos por si quieren darle algunas palabras de motivación a Carlos, de felicitación o de despedida. Muchas gracias, excelente presentación. Fue Gracias. muy activa. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, también me gustaría ver algo de la provincia de Colombia cuando tenga investigación. Por ahí, claro. Claro que sí. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado. Chao, Carlos. Un abrazo. Ok, chao, un abrazo igual.